¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con un calor del día. Vamos adelante. Bueno, sí, todavía tenemos un déficit de calidad de derecho, ¿no? En garantizar lo que establece la Constitución a partir del artículo 37, y por eso es que hay que aprovechar esta coyuntura, porque esta coyuntura de mayoría automática en el Congreso, de mayoría mecánica, puede ser mala para algunas cosas, pero puede ser muy buena para otras, porque no hay excusa para no aprobar los cambios que se necesitan. Y si nosotros no descentralizamos el poder, vamos a tener esos escenarios que está narrando Pedro ahí de la 40 en Cristo Rey, o todo lo que conocemos, los que hemos vivido en barrio, y los que no lo hemos vivido, tú lo puedes estudiar, eso no es ningún problema. Y hay que garantizar derechos. Y no hay forma de garantizar derechos cuando una familia vive en un callejón. Yo tengo un caso ahora mismo cerca de donde estoy desarrollando mi proyecto de tilapia, donde hay 14 familias que tienen un solo baño. 14 familias con un solo baño. Imagínense la situación que se produce ahí por la mañana. Pero además, ese baño es de madera podrida. Pensé que se había O sea, a las mujeres la brechan. Porque tú creo que hiciste... Sí, hice un esfuerzo, pero todavía no se van a dar las condiciones, pero lo van a hacer. Pero no debería ser yo que haga ese esfuerzo. Es que si el gobierno está descentralizado, el gobierno se da cuenta de que hay un barrio que tiene 14 casas y un baño. ¿Y por qué tiene 14 casas y un baño? Pues eso no es un barrio, eso es un espacio que los trabajadores lo fueron cogiendo poco a poco. Después le metieron en el medio una iglesia y sientan a los muchachos abajo una mata en uniforme para que le hagan una escuela. Y así funciona un Estado, ¿no? Eso no es nada, eso no es Estado ni nada. Entonces, no es solamente el tema de la educación, es que cuando una mujer vive en una pieza de 2 metros, 3 metros cuadrados, su niña de 10 años le escucha teniendo sexo con su marido, que no es el papá de la niña, porque ella tiene 3 maridos distintos, 3 hijos de 3 maridos. A los 10 años ya la niña se pone en sexo, cuando tiene que ponerse en educación. Es un problema. Y si no es a la mamá que está escuchando teniendo sexo, está escuchando al vecino borracho dándole golpe a la vecina de al lado a las 2 de la mañana porque llegó borracho y no le hicieron cena. Es una vaina terrible. ¿Por qué? Porque no se dirigen los procesos. Y hay que formalizar a la familia y hacerle entender a la gente que un hijo no es un capricho ni un polvo. Es un proyecto de vida que te ata, que te vincula. Pero con la agravante de que un niño, una niña que nace, es un consumidor progresivo. O sea, es una constante progresiva de consumo. Significa que el año 1 va a consumir 1, y en el año 2 va a consumir 2, y en el 3, 3, y en el 4, 4. Y a partir de que llega la adolescencia, entonces, ese consumo se vuelve exponencial con relación al primero. Eso no es tan fácil. Entonces, el gobierno de manera populista hace lo que la gente quiere. Dale libros que no sirven para nada. Dale uniforme, ponlo en pupitre que se dañan todos los años, de chibor, de manera prensada para que lo compren otra vez. Eso no funciona, eso no sirve así. O sea, hay que descentralizar el gobierno para que la gente que vive en la marginalidad reciban los mismos derechos que los que viven en la burbuja. Es así que se gobierna. Y ahora hay una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque el presidente no se va a reelegir. Y tiene 4 años para tomar decisiones históricas, sin miedo electoral. Tiene 4 años para sentar la base del desarrollo de este país. Por eso nosotros tenemos que apoyarlo en ese esfuerzo. Porque parece ser que es un esfuerzo limpio, que no tiene un truco por debajo. Quiere hacer la reforma. Vamos a discutir la reforma y a planteársela. Yo digo que ese modelo educativo no sirve. No sirve para nada. Eso es mame mismo, más sabe el burro que tú. No sirve ese modelo educativo y hay que cambiarlo.
Hay que cambiarlo. Mañana voy a hablar de lo que plantea el CEO de NVIDIA. NVIDIA es la principal empresa del mundo ahora mismo. Es la que construye los chips, la CPU para la inteligencia artificial. NVIDIA es la empresa de mayor capitalización, por encima de Apple, por encima de Google, por encima de Facebook, por encima de Tesla. ¿Y qué dice el fundador de esa empresa sobre la educación? Mañana voy a hablar de eso en mi segmento de inteligencia artificial. No se puede pensar en una reforma en este país sin inteligencia artificial. Lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional. Mañana voy a presentar el documento. Entonces, la educación tiene que girar en torno a la tecnología. No puede girar en torno a la cultura medieval que domina este país. No puede girar en torno a eso. Tiene que girar en torno a la tecnología. Por eso los muchachitos se aburren y quieren irse de la escuela. El 80% de los niños están en la escuela en contra de su voluntad. Pregúntenle a los niños a ver quién está ahí. Un ambiente tóxico impuesto. Entonces, eso hay que cambiarlo y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Y quiero decir algo. Dice Sam Altman, que es el creador, el fundador de OpenAI, que a propósito, OpenAI es una startup, es un emprendimiento tecnológico. Dice él que los próximos 3 años, al 2027, son clave para alcanzar la inteligencia artificial general. Los próximos 3 años son clave para adaptar todas las instituciones públicas a la inteligencia artificial. Esos son los próximos 3 años del gobierno que viene. Y yo no he visto ningún debate sobre eso. Ningún debate. Que a propósito del debate en INTEC, INTEC es la única universidad dominicana que tiene una escuela de datos, que tiene una carrera de licenciatura en ingeniería de datos. Y el concepto de ingeniería de datos tiene que estar presente en el debate de la reforma fiscal. Y brevemente quiero explicar por qué. Miren, señores. Y esto es muy interesante. Tú tienes la sociedad dominicana dividida en 3 grandes grupos, en 3 grandes franjas. Tú tienes los más pobres que están subsidiados. Y la canasta básica, aunque es una canasta chatarra, porque toda la comida que está ahí no sirve, entonces esa está exenta de ITV. No pagan nada. Tienen el transporte subsidiado. La mayoría de las personas que tienen un ingreso o que están dentro del SUBEN no pagan luz, o si pagan, pagan muy poco. Le tienen como hay el gabinete de política social, el gabinete social tiene más de 10 programas de ayuda, empezando por Supérate, bono gas, bono luz, bono educación, bono salud, bono lo que sea. Entonces el combustible está subsidiado para la clase media más vulnerable. Bueno, entonces los pobres están subsidiados y los ricos tienen exenciones. Ahí hay 2 franjas. ¿Y cuál es la franja que está en el medio? La clase media. Esa que va corriendo a comprar un carro cuando le dan un préstamo. Entonces, esa clase media no tiene escapatoria. Es el queso y el jamón del sándwich. Y esa es la clase media que carga con el mayor peso de la reforma fiscal en todos los países del mundo. El problema es que cuando tú sacas a una persona de la pobreza y la pones a pagar impuestos, pasa de subsidiado a contribuyente. ¿Y qué pasa cuando la sociedad es predominantemente subsidiada? Se da una relación de poder vertical, como en Arabia Saudita o como en Cuba. Una relación vertical así, mire. El rey mira a todo el mundo desde allá arriba. ¿Por qué le tira funda de comida? Igual que en Cuba. Pongo 2 ejemplos extremos, porque es lo mismo en el fondo. En Cuba nadie protesta porque el gobierno lo poco que hay lo regala. Nadie se esfuerza por ser creativo, ni por invertir, ni por desarrollar. Porque ¿para qué? No hay competencia, ni colaboración. En Arabia Saudita es lo mismo. El rey maneja todo el petróleo y se roba todos los cuartos y deja caer una parte para la sociedad, para que no jodan. ¿Qué pasa cuando la sociedad se vuelve de clase media como se está volviendo la dominicana? Dejaste la relación que se da de clientelismo electoral también, como pasa aquí en muchos países pobres, cuando está subsidiado. Pero, exacto, si está subsidiado, tú tienes clientela. Que esos son. Pero acuérdate que yo estoy poniendo 2 casos donde no hay partidos. O sea, yo estoy poniendo el caso de Cuba, donde no hay necesidad de clientela porque el pueblo entero
tiene que... no hay competencia electoral. En Arabia Saudita no hay competencia electoral. Son familias que tienen cientos de años dirigiendo eso. Ahora, ¿qué pasa en un entorno como este? Cuando tú estás convirtiendo a los ciudadanos en contribuyentes, tú le estás quitando las ayudas y cada vez que él sale de la condición de pobreza, se convierte en contribuyente. Hay contribuyente indirecto, el que compra una recarga de teléfono de 100 pesos, que le cogen 28, y hay contribuyentes directos. ¿Cuáles son los contribuyentes directos? Los que ganan por encima de la exención para el pago de impuestos sobre la renta sobre salario. Los que son contribuyentes directos tienen la opción de truquear, o los que tienen emprendimiento, porque el impuesto de los salarios se lo descuenta el empleador. Pero los que tienen emprendimiento en la clase media y en la clase alta, los empresarios, con el impuesto directo, como es el impuesto sobre la renta, pueden truquear. O los que reciben pago de ITEVI, que son retenedores de impuestos. Tú compras un galón de gasolina y ahí tienes que pagarle 72 pesos al Estado, pero tú no se lo entregas al Estado, se queda el dueño de la bomba con esos cuartos. Y dice la Universidad Católica de Chile que el 46% del ITEVI se lo roban. Se lo roban, eso es corrupción. Entonces el gobierno tiene que saber que si resuelve los dos extremos de la ecuación, que es los pobres que no le van a quitar los subsidios y los ricos que no le van a quitar las exenciones, porque las dos figuras, tanto subsidio como exención, juegan un rol en la sociedad de gobernabilidad. Entonces el gobierno tiene que saber cuál es el paquete de incentivos para la clase media, porque en términos cuantitativos la clase media en República Dominicana ya es mayoría y la clase media no va a seguir cargando con el paquete de la reforma. No lo va a seguir cargando, va a protestar. Y ahí es que está el problema. Yo particularmente, que leí el artículo de Andy dice, ¿por qué nos obligan a cobrar más impuestos? Es el título de su artículo, que Julio lo comentó más temprano. Bueno, cobrar más impuestos no significa aumentar las tasas. Tú puedes cobrar más impuestos sin aumentar las tasas, porque la que tú tienes tú no la cobras. ¿Para qué tú quieres aumentarla? Y el gobierno, el nicho del gobierno para crecer está en la reducción de la evasión. Y aquí yo quiero hacer una propuesta que pudiera ser un poco controversial, pero yo creo que puede dar resultados. Hay una relación proporcional entre la tasa de evasión fiscal y los gobiernos que más eficientemente la persiguen con el tema de las penas y la tecnología. Yo ponía aquí de un poco atropellado dos ejemplos. Puse el ejemplo de España y puse el ejemplo de Estados Unidos. Los dos países están por debajo del 20% en evasión. Pero en Estados Unidos violar impuestos es un crimen federal. Y en España también. Entonces te persiguen donde quiera por violar, por robarte el dinero del erario, el dinero del Estado, el dinero de la presión tributaria. Entonces aquí hay que considerar un modelo de pena disuasivo, pero inteligente, porque yo no creo que un evasor deba ir preso. Yo creo que un evasor hay que cobrarle el doble o el triple de lo que se robe y exponerlo moralmente, pero meterlo preso no creo en eso. Pero en países como Estados Unidos y España, por poner dos casos, hay una política fiscal complementada con penas severas. Y aquí hay que darle un carácter penal a la evasión fiscal, con autoridad, con determinación. Y yo pienso que el gobierno debería considerar en la reforma, una de las propuestas, crear una modalidad de PETCA orientada a la evasión fiscal. Un programa de persecución de la corrupción fiscal. Y para que la gente tenga miedo institucional, miedo ético, miedo penal a robarse los cuartos. Y eso, ¿por qué? Porque están diciendo los estudios que el 46% del ITEVI no se paga, se lo roban, y eso no se considera como una corrupción común, como una corrupción administrativa. Sí lo es. De hecho, todo el que recauda ITEVI se queda con él, está haciendo una función pública, no remunerada, pero pública, porque está cogiendo dinero público en sus manos. Está cogiendo dinero público en sus manos. Y yo quiero terminar
con lo siguiente. Miren, señores. Mi último proyecto que yo presenté en el Congreso, que fue el 19 de junio, en el mes pasado cumplió 4 años, se llama Registro de Contratos Electrónicos. Miren. Ese proyecto lo que procura es crear un registro de contratos electrónicos, virtuales, digitales, para que la gente tenga la obligación de negociar en esa plataforma. Eso se le puede aplicar a supermercados, a dealers de vehículos, a los bancos, a las cooperativas, a un colmado en el barrio, a la banca de lotería, a todo lo que usted quiera. Es una plataforma de blockchain como la plataforma que corre el Bitcoin, y una vez que usted negocia ahí, no hay forma de engañar al Estado. Si no negocias ahí, el Estado no reconoce esa transacción. Ahí no es necesario de que notario, de que para que legalice firma. Eso se fue al carajo ya con esa plataforma de registro de contrato electrónico. El gobierno quiere bajar la evasión. Tiene que hacer 2 cosas. Punto número 1, atacar la informalidad. Atacar la informalidad, porque la informalidad es que se permite el caldo de cultivo para estos niveles de evasión. Y una forma de atacar la informalidad es metiendo este paquete tecnológico. No necesariamente a una empresa micro tú le tienes que poner impuestos, pero tú no le tienes que poner impuestos cuantitativos, pero tú le puedes poner impuestos vacíos, impuestos cero, solamente para tú ver el volumen de negocio que hace. Aunque tú no le cobres por los próximos 5 o 10 años. Una forma de formalizarla es hacerle una tasa cero de impuestos, de incentivo, por 5, por 10 años. Porque lo que al gobierno le tiene que interesar es bajar la evasión. Y si el gobierno baja la tasa de evasión, si se pone una meta del 20%, tiene un 23% para crecer. Y si se propone bajarlo un 50%. Y yo no tengo duda que si el gobierno logra bajar la tasa de evasión por el 50%, no tiene que hacer reforma. Porque el gobierno tiene un marco legal para perseguir la evasión. No tiene que hacerla. Ahora, tiene que entregarle la persecución de la evasión fiscal al Ministerio Público. Cambio y fuera.